¿Qué pasa cuando un cantante decide enfrentarse a una de las disqueras más grandes del mundo creyendo que puede burlar al sistema con documentos falsificados, imaginando que nadie notará la diferencia? Eso es exactamente lo que ha ocurrido en uno de los escándalos más impactantes en la industria musical latinoamericana, el caso de Cristian Nodal. El joven cantante, que hace apenas unos años era celebrado como un fenómeno del regional mexicano, hoy se encuentra al borde de un proceso penal que podría costarle no solo su libertad, sino toda su carrera. Todo comenzó con una disputa contractual con Universal Music, su antigua disquera. Nodal, aparentemente convencido de tener la razón en sus desacuerdos con la compañía, habría recurrido a una maniobra legal extremadamente riesgosa: presentar ante diversas autoridades una serie de documentos supuestamente firmados y legalizados para recuperar el control de sus derechos de autor y regalías. Pero lo que en principio parecía una estrategia contractual legítima, pronto se convirtió en una pesadilla legal. La razón: esos documentos no solo contenían irregularidades, sino que, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, fueron completamente falsificados. La Fiscalía sostiene que se fabricaron al menos 32 contratos apócrifos con el objetivo de engañar al sistema judicial y a la propia disquera. Estos contratos estarían firmados, supuestamente, por un notario de nombre Luis Fernando Ruibal Cocker, cuyas rúbricas figuran como certificadoras de la validez legal de los documentos. Sin embargo, tras un análisis forense realizado por peritos especializados, se concluyó de manera categórica que todas las firmas atribuidas al notario son falsas. Más aún, el propio Ruibal Cocker declaró bajo juramento que jamás prestó servicios profesionales a Cristian Nodal ni a ningún miembro de su familia o equipo legal. Esta declaración elimina de raíz cualquier argumento de error o confusión. No se trató de una equivocación administrativa o de una interpretación legal debatible, sino, según la Fiscalía, de una operación sistemática de falsificación documental con fines de fraude. La reacción de Universal Music fue inmediata y tajante. En lugar de buscar una solución extrajudicial, la empresa decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades, respaldada por un conjunto sólido de evidencias forenses. Su mensaje fue claro: ningún artista, sin importar su fama o éxito comercial, podrá eludir las consecuencias de intentar defraudar a la compañía. Esta postura no solo busca resarcir el posible daño económico, sino también enviar un mensaje ejemplar a toda la industria musical: los intentos de apropiación indebida mediante fraude no serán tolerados bajo ninguna circunstancia. En este contexto, Nodal fue notificado formalmente por la Fiscalía General de la República para comparecer ante el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Oriente. Ya no se trata de una demanda civil por incumplimiento de contrato, sino de un proceso penal federal por falsificación de documentos oficiales. La diferencia es abismal. En un tribunal civil se discuten desacuerdos comerciales, pero en un tribunal penal federal se procesan delitos graves que afectan el patrimonio y la legalidad del país. De ser declarado culpable, el cantante podría enfrentar penas de prisión considerables, además de perder permanentemente los derechos sobre las canciones en disputa. Pero hay una dimensión humana en este caso que resulta especialmente dolorosa: la participación involuntaria de sus padres. Don Jaime González Terrazas y doña Silvia Cristina Nodal Jiménez, padres de Cristian, fueron también implicados en el caso debido a su firma en algunos de los contratos falsificados. Sin embargo, múltiples voces coinciden en que estas personas, reconocidas por su trayectoria honesta y su vida discreta, no contaban con la experiencia legal ni el conocimiento técnico para entender el alcance de los documentos que firmaron. Según sus declaraciones, confiaron plenamente en los asesores legales y administrativos que trabajaban con su hijo. Don Jaime, empresario sonorense de larga trayectoria, habría firmado los papeles convencido de que todo era legal, sin saber que estaba participando, aunque de manera indirecta, en un posible fraude federal. Doña Silvia, madre y principal impulsora de la carrera musical de Cristian, ha sido particularmente afectada por la exposición pública de este caso. Durante años apoyó emocional y económicamente a su hijo, celebró sus éxitos y compartió con orgullo cada uno de sus logros. Ahora, enfrenta la posibilidad de ser llamada a declarar en calidad de indiciada en un proceso penal del que, todo indica, desconocía absolutamente la naturaleza y el contenido. La criminalización de estos padres ha sido calificada por muchos como una injusticia moral insostenible. Se les acusa no por su voluntad, sino por su confianza en asesores que, lejos de proteger los intereses de la familia, habrían actuado con negligencia o incluso complicidad criminal. Mientras tanto, el resto del entorno cercano al cantante ha optado por el silencio. Destaca particularmente la ausencia pública de Pepe Aguilar, quien durante meses se presentó como figura paterna y mentor del joven artista. Aguilar, en múltiples entrevistas, había manifestado su apoyo a Nodal, incluso asociando el prestigio de su apellido a los logros del cantante. Sin embargo, desde que se hicieron públicas las acusaciones formales por fraude y falsificación,
su silencio ha sido total. No ha emitido comunicados, no ha ofrecido entrevistas, no ha expresado ninguna muestra de apoyo. Esta retirada estratégica ha sido interpretada por muchos como un intento de proteger su propia imagen pública, una decisión comprensible desde el punto de vista empresarial, pero decepcionante desde una perspectiva humana. Más llamativa aún ha sido la desaparición mediática de Ángela Aguilar. Durante su relación con Nodal, la joven artista construyó una narrativa pública basada en el amor incondicional, la lealtad y el apoyo mutuo. Sus redes sociales estaban repletas de fotografías románticas, dedicatorias de pareja y declaraciones de respaldo absoluto. No obstante, desde el momento en que se formalizó la investigación penal, todas esas muestras desaparecieron. No ha habido una sola publicación mencionando el caso, ni una sola palabra en defensa de su pareja. Este cambio repentino ha sido percibido por muchos seguidores como una muestra de cobardía, o al menos, de cálculo mediático. Mientras Nodal enfrenta el proceso más difícil de su vida, quienes lo rodeaban en los días de gloria hoy prefieren mantenerse al margen, observando desde la distancia. Y así, mientras el proceso judicial apenas comienza a tomar forma, lo que está en juego va mucho más allá de un conflicto contractual. No se trata solamente de quien tiene razón sobre los derechos de ciertas canciones, sino de una acusación penal grave que podría marcar un antes y un después en la historia del regional mexicano. La reputación de Nodal está en juego. Su libertad también. Pero más profundamente, se pone en tela de juicio el sistema de asesoramiento legal en el que confían tantos artistas jóvenes, así como la forma en que la industria responde a los intentos de vulnerar sus estructuras legales. En el centro de esta tormenta legal se encuentra una verdad incómoda: el escándalo ha dejado de ser únicamente un problema para Cristian Nodal. Su alcance ha contaminado a su círculo más íntimo, a sus padres, a su pareja, a sus antiguos socios y a los asesores que en algún momento se beneficiaron de su ascenso meteórico. La opinión pública no solo está juzgando el posible delito, sino también la forma en que las personas a su alrededor han reaccionado ante el escándalo. El silencio de quienes antes se mostraban orgullosamente a su lado se ha vuelto ensordecedor. Los medios especializados han documentado con meticulosidad cómo, desde el primer momento en que estalló la noticia de la falsificación de contratos, las figuras públicas más cercanas a Nodal optaron por el distanciamiento. No ha habido comunicados, ruedas de prensa ni muestras de solidaridad visibles. Cada actor en esta historia parece haber tomado una decisión estratégica: cuidar su propia reputación y no quedar atrapado en la espiral descendente que ahora consume al cantante. La narrativa de lealtad familiar o de respaldo emocional que se proyectaba en redes sociales desapareció al primer indicio de problemas legales serios. Esta retirada ha generado un debate más amplio sobre el papel de las relaciones personales en la vida pública de los artistas. Muchos consideran que, en tiempos de crisis, es cuando verdaderamente se mide la solidez de esos vínculos. Y el caso de Cristian Nodal parece ser un ejemplo claro de cómo, cuando la fama comienza a tambalearse, las alianzas se disuelven con la misma rapidez con la que fueron celebradas en televisión y redes sociales. Por otro lado, los analistas legales han comenzado a desmenuzar las implicaciones del caso con creciente preocupación. La evidencia que ha salido a la luz hasta ahora apunta a un patrón de comportamiento que no puede ser explicado con argumentos de desconocimiento o confusión. La existencia de 32 contratos falsificados, con firmas apócrifas y sellos notariales que nunca fueron emitidos oficialmente, configura un escenario de planificación sistemática. No estamos ante un documento mal llenado o una firma fuera de lugar. Se trata de una red completa de papelería legal creada con el único objetivo de presentar ante diversas instancias una versión alterada de la realidad contractual del artista. Las autoridades han enfatizado que este tipo de delitos son especialmente graves porque afectan la fe pública, uno de los principios fundamentales del sistema jurídico. Un documento notarial, por definición, tiene el peso de la legalidad, y falsificarlo representa una amenaza directa al funcionamiento mismo de la justicia. Por eso, el Ministerio Público Federal ha decidido tratar el caso con todo el rigor posible, y ha comenzado a conformar un expediente judicial que ya incluye peritajes, testimonios notariales, análisis grafotécnicos y documentación legal emitida por Universal Music. Los expertos coinciden en que la defensa legal de Nodal lo tendrá muy difícil. El testimonio del notario que niega haber firmado esos contratos, sumado a los dictámenes forenses que confirman la falsificación, constituye una carga probatoria de gran peso. A eso se suma que Universal Music no ha cedido en su postura ni ha buscado resolver el asunto con discreción. Al contrario, ha sido enfática en su decisión de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias legales. La compañía está decidida a sentar un precedente contundente que advierta a otros artistas sobre los límites legales del desacuerdo contractual. Esto, sin embargo, no ha impedido que un sector de la opinión pública intente buscar matices.
Algunos seguidores, aunque dolidos, se preguntan si Nodal fue realmente el autor intelectual de todo este esquema, o si fue víctima de sus asesores. No son pocos los artistas jóvenes que, al alcanzar el éxito, delegan decisiones importantes a representantes, abogados y administradores en los que confían ciegamente. Es común que estos profesionales redacten, firmen o presenten documentos en nombre del artista, muchas veces sin que éste conozca con precisión el contenido legal de lo que se está tramitando. Y aquí es donde la figura de los asesores legales de Nodal entra en el foco. ¿Quiénes eran? ¿Qué papel desempeñaron? ¿Hasta qué punto fue él guiado o incluso manipulado por personas que supuestamente tenían el conocimiento técnico para protegerlo? A medida que avanza la investigación, cada vez se hace más evidente que estas figuras clave han desaparecido del panorama público, evitando toda responsabilidad. Mientras los reflectores apuntan a Nodal y a sus padres, los profesionales que elaboraron o presentaron los documentos falsos permanecen en la sombra. Esta omisión no ha pasado desapercibida para la Fiscalía, que ha comenzado a rastrear la cadena completa de decisiones que llevaron a la presentación de los contratos apócrifos. Se están revisando comunicaciones internas, correos electrónicos, autorizaciones firmadas, movimientos bancarios y todo documento que pueda arrojar luz sobre cómo se estructuró esta estrategia legal que ahora se investiga como un esquema de fraude. Si se confirma que hubo otros responsables, ya sean abogados, managers, asistentes o representantes, es muy probable que también enfrenten cargos penales. En paralelo, las consecuencias económicas de este proceso ya empiezan a vislumbrarse. La posible pérdida de los derechos sobre algunas de sus canciones más exitosas sería devastadora. Obras como Adiós amor, De los besos que te di o Probablemente no son solo éxitos comerciales, sino el corazón mismo de su identidad musical. Si una sentencia judicial dictamina que esas obras fueron manejadas con documentación fraudulenta, Nodal podría perder no solo las regalías futuras, sino también el derecho a interpretarlas públicamente o incluirlas en producciones nuevas. Además, una condena penal complicaría gravemente cualquier intento de reconstruir su carrera. Las disqueras internacionales, que ya operan bajo estrictos estándares de reputación y cumplimiento legal, se mostrarían reticentes a asociarse con un artista involucrado en un caso de fraude documental. Lo mismo ocurriría con promotores de conciertos, marcas de patrocinio, plataformas de distribución digital y otros actores clave en la industria. La confianza es uno de los pilares invisibles del negocio musical, y recuperarla después de un escándalo así puede tomar años, si es que alguna vez se logra del todo. Todo esto configura un panorama profundamente incierto para el futuro profesional de Cristian Nodal. Más allá del resultado legal del proceso, el daño reputacional ya está hecho. Y la opinión pública, que alguna vez lo elevó como el nuevo ídolo del regional mexicano, ahora observa su caída con una mezcla de asombro, decepción y tristeza. Pero quizás el aspecto más devastador de esta historia aún no ha sido plenamente explorado: el impacto psicológico y emocional sobre sus padres, don Jaime y doña Silvia. Personas mayores, acostumbradas a una vida relativamente tranquila, ahora enfrentan el escrutinio mediático, la posibilidad de ser llamados a declarar en calidad de coimputados, y la angustia de ver a su hijo en el centro de un proceso penal que amenaza con destruir todo lo que juntos construyeron. Ambos han sido figuras silenciosas, alejadas de los reflectores, pero siempre presentes en los momentos clave de la carrera de Nodal. Desde sus inicios, lo acompañaron en su formación musical, financiaron sus primeras producciones, creyeron en su talento cuando nadie más lo hacía. Hoy, enfrentan la posibilidad de ser arrastrados por decisiones que probablemente no tomaron ni entendieron, decisiones que pudieron haber firmado confiando en la buena fe de terceros. Y así, mientras los tribunales se preparan para iniciar audiencias formales, y los medios alistan su cobertura intensiva del juicio, la familia Nodal se ve obligada a enfrentar una realidad dolorosa: la destrucción pública de una carrera que parecía imparable, la exposición de sus errores más íntimos, y la amenaza constante de consecuencias penales irreversibles. El proceso apenas ha comenzado, pero ya ha dejado cicatrices profundas en su reputación, en su vida personal, y posiblemente, en su futuro profesional. El daño, sin embargo, no es únicamente legal, financiero o reputacional. Es humano. Y como suele suceder en escándalos de esta magnitud, los efectos más profundos no se miden en cifras ni titulares, sino en silencios, miradas perdidas, noches sin dormir, conversaciones que ya no ocurren y vínculos que se deterioran. La familia Nodal, especialmente sus padres, ha sido lanzada al centro de una tormenta que no provocaron y que probablemente nunca imaginaron. No por ingenuidad, sino por confiar. Confiar en su hijo, en su equipo, en el sistema. Una confianza que ahora les exige un precio demasiado alto. La Fiscalía no ha descartado la posibilidad de citar a declarar a don Jaime y doña Silvia.
Aunque las investigaciones apuntan a que su participación fue más bien pasiva, como firmantes de documentos que se les presentaban como legales, el sistema penal no siempre distingue con la sensibilidad que debería entre el autor intelectual de un delito y aquellos que, de manera indirecta, quedaron enredados en él. Lo que para ellos pudo haber sido un simple acto de respaldo o trámite familiar, podría convertirse en una pieza clave dentro de la acusación formal que se está armando. Y ahí es donde comienza el verdadero drama moral. No se trata únicamente de lo que dice la ley. Se trata de lo que representa la posibilidad de ver a unos padres honestos, sin formación jurídica, sentados en una sala penal, enfrentando preguntas que jamás deberían haber sido dirigidas hacia ellos. Se trata del desgaste emocional que supone tener que justificar decisiones tomadas con buena intención, pero en el contexto equivocado. Se trata del trauma de descubrir que un acto de confianza puede transformarse en una posible acusación. Y sobre todo, se trata del miedo, ese miedo visceral, silencioso, de perderlo todo, incluso sin haber hecho nada malo. La defensa de Nodal, consciente de este riesgo, ha comenzado a trabajar en una estrategia que no solo intente reducir las consecuencias penales sobre el cantante, sino que busque a toda costa proteger a sus padres. Internamente, esa es la prioridad: sacar del foco legal a don Jaime y doña Silvia, blindarlos de cualquier intento de imputación, presentar pruebas de su desconocimiento de los hechos y, si es necesario, asumir toda la responsabilidad penal como única forma de protegerlos. Y es en esta parte donde se juega una batalla silenciosa pero fundamental, la del carácter moral de Cristian Nodal. Porque más allá de la culpa o la inocencia, lo que está en juego ahora es su integridad como ser humano. Si realmente entiende la magnitud del daño causado, no solo a la disquera, sino a su propia familia, deberá demostrarlo con hechos. Con decisiones legales claras, con una actitud de colaboración genuina con la justicia, con la renuncia explícita a cualquier intento de diluir la culpa en otros. No se trata de salvar su carrera. Se trata de salvar lo poco que aún puede conservar intacto, la dignidad de sus padres. Mientras tanto, la industria musical observa con una mezcla de temor y expectativa. El caso Nodal se ha transformado en un símbolo, un punto de inflexión que marcará la manera en que se manejan los contratos, las representaciones legales y la relación entre artistas y disqueras en los próximos años. Ya se habla en círculos de abogados de la necesidad urgente de revisar protocolos, de establecer mecanismos más transparentes, de crear organismos de supervisión más rigurosos. El caso ha revelado que, incluso en el nivel más alto de la industria, las grietas legales pueden convertirse en abismos si se cruzan con intereses mal manejados. Algunos promotores, agencias de representación y productores ejecutivos comienzan a mirar con desconfianza a cualquier nuevo talento que llega acompañado de contratos complejos o situaciones legales dudosas. Lo que antes era una excepción ahora se está volviendo motivo de sospecha. Y este es quizás uno de los efectos más perniciosos del escándalo, que contamine la percepción de toda una generación de artistas emergentes. Por culpa de un caso de fraude, miles de músicos honestos ahora tendrán que enfrentar procesos de verificación más duros, auditorías más frecuentes, cláusulas más estrictas. Y esto, por supuesto, impacta también en la relación emocional entre el público y el artista. La figura de Nodal, que por años representó el ideal del joven talentoso que emergía desde la autenticidad del regional mexicano para conquistar al mundo, ahora se ve envuelta en una sombra difícil de disipar. Ya no se habla solo de su música, de su voz, de sus interpretaciones. Ahora se habla de expedientes, de tribunales, de falsificación, de fraude. Cada vez que su nombre aparece en las noticias, no es para anunciar un disco nuevo o una gira exitosa, sino para actualizar el estado de su situación judicial. Y esa transformación del relato público es demoledora. Porque en la industria del espectáculo, la narrativa lo es todo. Un artista vive, y sobrevive, por la historia que el público quiere creer de él. Y cuando esa historia se fractura, cuando la imagen se desmorona, todo el talento del mundo no es suficiente para reconstruir la confianza. Nodal, a pesar de su éxito, su fama y su legado musical incipiente, enfrenta ahora el mayor desafío de su vida: convencer al público de que aún queda algo rescatable en su historia. El juicio, aún sin fecha definitiva de inicio, ya está generando expectativa mediática internacional. Se espera que la cobertura sea exhaustiva, con cámaras a la entrada del reclusorio, enlaces en vivo, comentarios de especialistas y reacciones de fans. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto será interpretado, juzgado, amplificado. La privacidad ha desaparecido. La intimidad ya no existe. Todo forma parte de un espectáculo judicial donde lo legal se entrelaza con lo emocional, lo humano con lo mediático. Y si bien muchos casos similares han terminado diluyéndose con el paso del tiempo, este parece tener la fuerza de un parteaguas.
porque no solo involucra a un artista muy conocido, sino a una de las disqueras más poderosas del planeta, a peritos forenses federales, a notarios públicos y a una cantidad de documentación falsificada sin precedentes en la historia reciente de la música latinoamericana. Por todo esto, los especialistas aseguran que el caso no quedará en un escándalo pasajero. Será un referente jurídico y comercial, una advertencia legal, un punto de inflexión. Mientras tanto, el silencio continúa siendo el lenguaje dominante entre aquellos que antes estaban siempre presentes. La ausencia de Pepe Aguilar ha sido interpretada por muchos como una forma de autopreservación, pero también como una traición silenciosa. La relación familiar que tantas veces fue utilizada como argumento de estabilidad emocional ahora parece haber sido una construcción estratégica, más útil para las relaciones públicas que para las crisis reales. Ángela Aguilar, por su parte, ha optado por la desaparición total del espacio público. No ha emitido declaración alguna, no ha dado entrevistas, no ha aparecido en eventos. Y su silencio, en lugar de protegerla, la ha vuelto vulnerable a todo tipo de especulaciones. Porque cuando el escándalo se convierte en conversación pública, la falta de palabras se convierte en una forma de discurso. Un discurso que dice más de lo que cualquiera de ellos estaría dispuesto a admitir. El efecto dominó que ha generado el caso Nodal no solo se percibe en el ámbito legal, sino que también comienza a modificar de forma profunda la estructura misma de la industria del entretenimiento en México y más allá de sus fronteras. Las disqueras, acostumbradas a manejar contratos y relaciones con una mezcla de formalidad y flexibilidad, ahora enfrentan la presión de implementar sistemas de control más estrictos. Ya no basta con la confianza entre agentes y artistas, la confianza debe estar respaldada por una transparencia absoluta y verificaciones rigurosas. Las firmas legales que antes operaban con discreción ahora están en el centro del escrutinio público y profesional, y se espera que su papel evolucione hacia la creación de protocolos infalibles para evitar la repetición de episodios similares. Además, el caso ha puesto sobre la mesa un debate fundamental sobre la protección de los derechos de los artistas emergentes, muchos de los cuales, como en el caso de Nodal, confían plenamente en sus representantes y familiares para la gestión de sus carreras, sin contar con un acompañamiento profesional sólido. Esto abre un espacio para que organizaciones independientes y asociaciones de artistas comiencen a fortalecer sus esfuerzos para educar y asesorar a los jóvenes talentos, evitando que sean víctimas de acuerdos que a la larga resulten perjudiciales o fraudulentos. En paralelo, la industria ha comenzado a observar con atención la posible creación de un organismo regulador que supervise las relaciones contractuales entre artistas, disqueras y agentes. Este organismo, que en algunos países ya existe de forma incipiente, podría convertirse en un árbitro imparcial para resolver conflictos antes de que lleguen a instancias judiciales. La idea es evitar que los casos se prolonguen años y que los protagonistas sufran un desgaste innecesario. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos considerables, no solo por la resistencia de actores tradicionales, sino también por la complejidad legal y comercial que envuelve al sector. Desde el punto de vista jurídico, el proceso contra Cristian Nodal aún tiene muchas aristas por resolverse. La acusación principal, basada en la falsificación de documentos y el fraude, tendrá que demostrar con pruebas contundentes que el cantante actuó con dolo y conocimiento pleno de las irregularidades. Esto implica analizar contratos, testimonios, peritajes y comunicaciones internas de la disquera, en las que se buscará evidenciar si Nodal fue un actor principal o una víctima de una red de corrupción que operaba en las sombras. Para la defensa, la tarea no es sencilla. Deberá no solo desmentir las acusaciones, sino también manejar la narrativa pública para evitar que la opinión general se polarice en su contra. La estrategia legal irá de la mano con una gestión cuidadosa de la comunicación, en la que se intente preservar la imagen del artista como alguien arrepentido, dispuesto a colaborar y a reparar los daños ocasionados. En este sentido, la búsqueda de acuerdos extrajudiciales o medidas alternativas de resolución de conflictos podría ser una vía para evitar un juicio largo y desgastante. A nivel penal, los expertos señalan que la calificación del delito y las posibles penas dependerán mucho de los resultados de las investigaciones sobre la participación directa de Nodal y sus colaboradores. Si se confirma que hubo intención deliberada de engañar y causar perjuicio económico, las consecuencias podrían ser severas, incluyendo multas millonarias, indemnizaciones y hasta prisión. Pero si se logra demostrar que hubo manipulación o desconocimiento, la sanción podría reducirse significativamente. Mientras tanto, el público y los fans se mantienen divididos. Muchos de ellos, leales a la carrera artística de Nodal, prefieren mantener la esperanza de que todo se resolverá a su favor.
Otros, más escépticos, consideran que la caída en desgracia es inevitable y que esta situación marcará un antes y un después en la vida y obra del cantante. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde opiniones encontradas, memes, defensas apasionadas y críticas severas conviven en un espacio cada vez más polarizado. Este fenómeno, que también afecta a otras figuras del entretenimiento, refleja cómo la opinión pública se ha convertido en un actor fundamental en los procesos judiciales mediáticos. Ya no basta con los argumentos legales, la percepción social puede influir decisivamente en el desarrollo de los hechos y en el destino de quienes están involucrados. En los próximos meses, se esperan avances importantes en el caso, que seguramente mantendrán el interés de los medios y del público. Los interrogatorios, las declaraciones y la presentación de pruebas serán momentos clave que podrían cambiar el curso de la investigación. La incertidumbre se mantiene, pero una cosa parece clara: nada volverá a ser igual para Cristian Nodal ni para la industria que lo rodea. Al mismo tiempo, esta crisis abre la oportunidad para una reflexión profunda sobre los valores que deben guiar el mundo del espectáculo. Más allá del éxito comercial y la fama efímera, es necesario recordar que detrás de cada artista hay una persona, una historia y una responsabilidad. La integridad, la transparencia y la ética deben ocupar un lugar central para evitar que casos como este se repitan y para construir un entorno donde el talento pueda florecer sin temor a ser utilizado o perjudicado. El desenlace del caso Nodal promete marcar un precedente histórico en la industria del entretenimiento, no solo en México, sino en toda América Latina. Más allá de la resolución judicial, que podría tomar meses o incluso años, el episodio ha dejado una huella profunda en la manera en que se gestionan las carreras artísticas, en cómo se construyen las relaciones de confianza y en la urgencia de profesionalizar todos los niveles del sector. Este proceso ha evidenciado la necesidad de que artistas y representantes estén mejor asesorados, no solo legalmente, sino también en términos de gestión financiera y comunicación, para evitar caer en trampas o errores que puedan comprometer su futuro. Las discusiones que han surgido en torno a la ética en la industria musical, a la protección de los derechos y a la transparencia en los contratos, abrirán camino a reformas y regulaciones que, aunque todavía inciertas en su forma definitiva, buscarán equilibrar las relaciones de poder entre artistas, disqueras y agentes. Esto podría significar un cambio cultural profundo, en el que el respeto y la honestidad se conviertan en pilares fundamentales, y donde la explotación y los abusos ya no sean tolerados ni invisibilizados. Para Cristian Nodal, el futuro es, sin duda, un camino lleno de retos y oportunidades. Enfrentar la situación con responsabilidad y transparencia será clave para reconstruir su imagen pública y profesional. Muchos expertos coinciden en que el talento que ha demostrado no desaparecerá por completo, pero será necesario un proceso de reconstrucción personal y artística que le permita retomar la confianza de sus seguidores y del mercado. La música, después de todo, tiene la capacidad de sanar y conectar, y Nodal aún tiene la posibilidad de reinventarse y superar esta crisis. Por otro lado, la industria en su conjunto enfrenta un momento de transformación que puede ser positivo si se aprovecha para introducir cambios estructurales necesarios. Las nuevas generaciones de artistas y profesionales del entretenimiento están llamadas a exigir mayor claridad, mejores prácticas y un entorno donde su creatividad no sea manipulada ni subordinada a intereses oscuros. La transparencia, la educación y el empoderamiento serán las armas con las que puedan enfrentar el futuro. Finalmente, el caso Nodal sirve como un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour existen dinámicas complejas, vulnerabilidades humanas y a veces, decisiones cuestionables que pueden tener consecuencias devastadoras. La historia que aquí se ha narrado no es solo un caso aislado, sino un reflejo de problemas estructurales que requieren atención urgente para garantizar un entorno más justo y ético para todos los involucrados. Mientras las páginas de este capítulo se cierran, se abre un nuevo escenario en el que la esperanza y la responsabilidad se entrelazan. Queda en manos de la industria, los artistas y la sociedad construir un futuro donde el talento pueda brillar sin sombra, donde la justicia sea efectiva y donde cada historia tenga un final digno. La transformación está en marcha, y aunque los caminos no serán fáciles, la oportunidad de aprender y crecer está al alcance.